Inxóchitl, incuicatl, palabra verdadera. Bueno, pues regresamos 15 minutitos ahora para escuchar a el licenciado Guillermo Naranja. Él es defensor de derechos humanos, de ideas, litigio estratégico, y bueno, el licenciado Naranjo es el licenciado que lleva el caso de Carlos Sinué. Entonces, pues muchas gracias, licenciado, por estar aquí. Y sobre todo yo al final de la otra plática le comentaba a doña Lourdes que a mí me parecía muy raro esto que la Comisión de Derechos Humanos pida que se haga una conciliación cuando se supone que el trabajo de ese tipo de comisiones es más bien emitir recomendaciones para que se haga, ¿no? En este sentido sería como más que conciliar, como apuntar hacia dónde tiene que ir la investigación. Entonces, bueno, pues muchas gracias. ¿Y qué nos dice al respecto? Janet, pues muchas gracias por abrir el espacio, antes que nada. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Pues mira, realmente sí, esto que está sucediendo es algo que no se veía con tanta frecuencia en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Recordemos que las comisiones de derechos humanos son organismos públicos que tienen un carácter moral, cuya intención es visibilizar problemas de derechos humanos. Incluso no están dotados de un poder coercitivo para hacer los señalamientos, sino se entiende que son señalamientos morales. Lo que está sucediendo aquí con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal nos parece algo bastante grave para hacer un espacio democrático que se estaba ganando, y que ahora resulta que esta comisión pretende que en casos de violaciones a derechos humanos, a las víctimas del delito, pues pida que primero se tenga que conciliar. O sea, antes que nada, pues aclarar, no es ninguna novedad que en ciertos procedimientos de la comisión donde se consideren que hay violaciones a los derechos humanos cuya trascendencia no sea tan grave, sí permite una conciliación, pero son violaciones a los derechos humanos que no afecten la vida ni la integridad de las personas. Aquí en el presente caso, pues estamos hablando de un homicidio, e incluso de acuerdo a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, incluso podemos hablar de una ejecución extrajudicial. Esto implica que hay responsabilidad del Estado mexicano en el homicidio de Carlos Sinué. Nos parece muy preocupante. A ver, perdón que comisión... perdón que lo interrumpa, licenciado. Es que antes de ahí, ¿podría explicarnos exactamente qué es eso de ejecución extrajudicial? Porque bueno, todo mundo sabemos, bueno, es algo que tiene relación con el Estado, pero ¿qué significaría que el caso de Carlos Sinué fuera tipificado ya no como un homicidio, sino como una ejecución extrajudicial? O sea, ¿cuáles son las implicaciones que hay de un hombre a otro? Sí, en el caso de un homicidio, se trata de que un particular o cualquier persona prive de la vida a otra. Esa es la única, digamos que la única descripción. En los casos de ejecuciones extrajudiciales, implica la participación del Estado o grupos tolerados por para privar de la vida a una persona. Ahora bien, como se trata de personas con relación al Estado, también implica que esta privación de la vida se hizo sin ceñirse a un procedimiento, sin una previsión legal. O sea, se trata de decir que el Estado actúa al margen de la ley, pero con la intención de privar de la vida a ciertas personas. Y generalmente esto se hace con motivos políticos. Realmente este tipo de definiciones internacionales se encuentran regulados por los convenios de Ginebra y también un poco por lo que es el protocolo Minnesota, que es por el protocolo de investigación de ejecuciones sumarias, ilegales y extrajudiciales. Este tipo de violaciones a los derechos humanos, porque son más violaciones a derechos humanos que delitos, implican una fuerte investigación de la estructura estatal
que ha permitido la comisión de estos delitos. Uno de los efectos de las ejecuciones extrajudiciales es que, como son cometidas por elementos del Estado, se ve seguidas de un procedimiento de impunidad. Esto es que generalmente no se logra identificar a quienes participaron, cómo participaron, y vemos que las estructuras del Estado que se encargarían de investigar el delito son las primeras en cometer omisiones o evitar que se esclarezcan los hechos. En el caso de Carlos Sinué, pues vemos que ocurre en un contexto político de amenazas previas a su muerte, donde lo señalan, lo descalifican, intentan demeritar su dignidad frente a otros compañeros de lucha, y posteriormente, ante una última amenaza, es privado de la vida con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Aquí lo que nos hace presumir la ejecución extrajudicial es que en los videos se alcanza a ver que justo en el momento en que ocurren los eventos donde privan de la vida a Carlos Sinué, se alcanzan a ver patrullas que estaban ahí. Entonces había patrullas que o estaban ahí y presenciaron los hechos o que participaron. Pero por el hecho de haber estado ahí, ellas debieron haber sido las primeras en reaccionar, pensando en buenos términos, que esas patrullas estuvieran vigilando, y ya pensando en malos términos, pues son las primeras que se encargan de evitar que se descubran los responsables y que fomenten este tipo de impunidad. Sí, efectivamente, el licenciado Naranjo, Víctor Caballero, buenas noches. Hola, Víctor. Hay varias versiones de la propia señora Lourdes en cuanto a esos videos donde señala que se ven torretas de patrullas en el momento preciso en que se da la ejecución de Carlos Sinué. En este caso, ya ayer platicábamos ahí durante la concentración que sobre qué aspectos de la comisión instaba a la señora Lourdes a que hubiese algún tipo de conciliación con la Procuraduría. En este caso, hacía usted una reflexión en cuanto a las cuestiones estas de sobre qué parámetros tendría que versar la investigación, o incluso hasta hablar de alguna posible indemnización, lo cual pues estamos procesalmente pues fuera o más bien no hemos llegado todavía a esa instancia, porque precisamente la averiguación sigue en esa fase investigativa. ¿Es así, licenciado? Sí, así es. De hecho, aquí nos da la impresión que la intención de llegar a una conciliación es con el ánimo de mantener esta impunidad sobre los avances de la investigación del caso de Carlos Sinué. Conforme va avanzando el tiempo, se van perdiendo evidencias, pero a la par se va demostrando que la Procuraduría del Distrito Federal incurrió en varias irresponsabilidades, como esto de obtener pruebas testimoniales de las personas que estuvieron en el lugar de los hechos, y que por el transcurso del tiempo pues ya se cambiaron de domicilio, o algunas dicen que ya no se acuerdan. Diferentes situaciones. También observamos la pérdida de videos del lugar de los hechos que se habían recabado, y que resulta que ya los videos fueron manipulados y nunca se trataron en la investigación. Vemos que se entregaron algunos volantes por los cuales se difamó a Carlos Sinué con la intención de que se identificara el origen, pero las autoridades ministeriales perdieron esta evidencia. Entonces, hablar de una negociación sería como admitir que efectivamente ocurrieron esta pérdida de evidencias, esta violación en el procedimiento, pero que estamos de acuerdo con que así se quedan las cosas, que bueno, te perdimos evidencia, ya no se puede recuperar, pues perdón. Y no se trata de eso. La intención siempre ha sido clara, de demostrar que tras la muerte de Carlos Sinué hay un móvil político, una intención de acallar a la oposición, y que esto incluso sostenemos proviene del Estado, proviene de una estructura de inteligencia
que no cualquier persona que va en la calle se lo paga otra persona, le dispara con 16 balas con armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pues eso no ocurre comúnmente, salvo que estemos en Tamaulipas o Sinaloa. Pero aquí el matiz es que estamos en que previo a esto hubo una campaña política en contra de Carlos Sinue. Entonces, estos son los indicadores que nos motivan a hacer presión sobre este procedimiento y el pronunciamiento de la comisión. Bueno, pues muchísimas gracias. Sobre todo, yo creo que cabe destacar, licenciado, esto que es muy importante y que venimos diciendo desde hace mucho, fue el Estado, que en el caso de Carlos Sinue queda claro, ya lo dijo el licenciado, o sea, no solo es la madre que sufre mucho porque le mataron a su hijo, sino que su abogado nos explicó ya por qué es el caso de Carlos Sinue también un crimen de Estado que se incorpora a tantos más como los de Tlatlaya, como Ayotzinapa, bueno, en fin. Entonces, pues muchísimas gracias, licenciado. No sé con qué quisiera cerrar. Tenemos más o menos 2 minutitos. Pues sí, mira, por lo que hace a la investigación que se practicó aquí en CDHDF, anteriores visitadores lograron advertir que sí, se trataba de un crimen de Estado, que había elementos que implicaban una violación grave a los derechos humanos, y por eso proponían la creación de una comisión independiente donde participaran expertos internacionales, entre ellos se iba a invitar a Naciones Unidas. Sin embargo, eso no sorprende, pero pues sí nos extrañó mucho este cambio de posición de un día para otro con esta nueva visitadora, donde de repente desconoce todo el trabajo realizado y lo que ya había advertido antes la propia comisión. Entonces es una clara injerencia, no sé si de gobierno del Distrito Federal, de la Procuraduría, pero quieren que esto no salga a la luz y que no se visibilice como una violación a derechos humanos. Y más o menos ese es el mensaje. Excelente.